Continuamos donde habíamos quedado. Dicho sea de paso, ya tengo todos los audios de todos ustedes, los de mañana. Creo que el último que me llegó fue el de Raúl Díaz y compañía. Es Morcillo, Araúz, Puga y Díaz, ¿correcto? ¿Aló? Sí, profesor, se lo envié el día de ayer. Ajá, ese es el único que me falta por desgrabar. Bien, vamos a echar un poquito para atrás. Estábamos viendo aquí la radioterapia, la radiocirugía con el TrueBeam STX. Y vamos a ver el PET. Como habíamos mencionado antes, existen desintegraciones positivas, negativas, en forma de electrones, en forma de fotones, partículas alfa, beta, gamma, etc. En este caso, se están emitiendo positrones. ¿Qué es lo interesante en esta técnica? Bien, en esta técnica lo interesante es que se requiere una reacción de aniquilación, es decir, las sustancias deben ser excitadas, ¿sí? El radionúclido que emite el positrón, ¿verdad? Sufre la reacción de aniquilación y se emiten entonces los fotones, que ya sabemos que no podemos determinar la dirección en la que salen. Y esa es la razón de ser de que alrededor del paciente estén los detectores, ¿sí? En este caso serían detectores de partículas gamma. Este es un ejemplo del el núcleo de la sustancia y una vez que él sufre la reacción de aniquilación, que se combina el positrón allí, entonces se emite la forma esta de energía. ¿Qué otras ventajas tiene? Tiene la ventaja de que se pueden hacer estudios funcionales, es decir, no solamente anatomía, sino también función. Eso es algo muy importante. Entonces, esa tecnología tampoco es así que súper tan reciente, no, en realidad ya tiene bastante tiempo. Entonces, esto se va a basar en la detección de ese radiofármaco que generalmente tiene una vida súper corta y podemos analizar función porque se pueden administrar sustancias que las células vivas captan para su metabolismo. Ese es un punto muy importante. Una de esas sustancias que se usa comúnmente en el metabolismo es la glucosa. Probablemente aprendieron ya la reacción de la glucosa antes, ¿sí? La glucólisis. Y esa glucólisis es prácticamente universal en todas las células del hombre. Entonces, lo que se hace es que se usa una glucosa que es modificada, es decir, que está marcada con un fluoróforo. Ese fluoróforo emite una señal. En este caso, en particular, se transforma la glucosa en una 18-fluor-desoxiglucosa, que se abrevia 18-FDG. La célula la va a captar, sí, la capta porque es una glucosa. El asunto es que no la puede metabolizar y entonces ella se va a acumular en las células que captan eso y va a emitir la señal en esas células en particular. Entonces nos sirve para identificar dónde están esas células y las células cancerosas generalmente, como habíamos mencionado, tienen un metabolismo mucho más rápido que una célula normal. Así que el consumo de glucosa va a estar incrementado en esas células. Es lo que tenemos aquí en esta lámina. Aquí a la izquierda tenemos una neurona normal y se lleva a cabo el proceso de glucólisis normalmente, ¿verdad? Pero en la de la derecha tenemos aquí la glucosa marcada. La célula la capta, pero ya no puede proseguir con la reacción. Es decir, ya no vamos a tener fructosa, 6-fosfato, etc. Y esta célula que está aquí, ella queda marcada. Al estar marcada, ella tiene más de esa señal que llamamos fluoróforo. Y la energía va a marcar con más intensidad en ese grupo de células. Entonces también la otra ventaja es que con los sistemas de informática, la computadora, el software, se han hecho también patrones de colores, ¿sí? Que es la figura que ustedes ven acá abajo.
Entonces aquí vemos que se emiten las dos partículas, son detectadas en algún momento que ellas salen y nos están marcando allí los diferentes lugares donde se está acumulando la sustancia, ya sea en mayor grado o en menor grado. Entonces va a haber un código de colores para eso. En muchos lugares se pone rojo para indicar donde hay mayor concentración. O sea, el rojo siempre se pone como un color mágico. Entonces, hay algunos inconvenientes, por ejemplo, se quiere que haya reacción de aniquilación. El 18FDG no es el que emite la mayor señal, ¿sí? Sin embargo, es de uso amplio. Pero frente a eso existe una alter, es el LSO. El LSO es un ortosilicato del que produce una mayor F8FDG por el DO. Lo otro es que, bueno, esto habla también a veces de la distancia a la cual viaja la señal. Puede incidir en qué tan fuerte se vaya a ver la señal en el monitor. Es decir, si las partículas no viajan, ¿verdad?, a una gran distancia, van a ser detectadas de manera pobre por los detectores, indicando un falso negativo. Falso negativo, ¿qué significa? Que la señal es baja, pero no es porque no estén las células malignas allí, sino porque la emisión de energía no fue suficiente para excitar el detector y generar el código de colores. Entonces, ese es un pedacito que no es muy bueno. El sistema básicamente es muy parecido a lo que vimos anteriormente. Aquí está el paciente, ¿verdad? Se da la reacción de aniquilación con la emisión de los positrones. Aquí están los detectores alrededor de él. Se procesa la señal, se alimenta la computadora. La computadora tiene instalado el software y eso se transforma en una imagen que es la que vemos en pantalla. Aquí a la derecha, arriba, tenemos ya el aparato, que es muy parecido a lo que vimos anteriormente. Aquí ya hay resultados en esta gráfica que tenemos aquí. Es una sección transversal a nivel abdominal, obtenida con lo que llamamos el PET scan, es lo mismo que PET, ¿verdad? Aquí se ha usado flúor y fíjense que donde tenemos las manchas rojas es donde se presume que tenemos el problema. Ahí el metabolismo está aumentado, se capta más la glucosa que está marcada, indicándonos de que esas células tienen mayor metabolismo y por lo tanto son las que tienen las características de ser células tumorales. ¿Okay? Y se puede prácticamente explorar todo el cuerpo. Aquí hay otro. A la izquierda tenemos la imagen a colores y a la derecha está en blanco y negro. ¿Se acuerdan cuando al inicio hablábamos de una imagen fotopénica? Fotopénica es que es muy débil, pero también lo contrario, cuando son muy fuertes nos dan información. Y fíjense que corrobora muy bien el código de colores que tenemos aquí con la oscuridad que presentan las señales. Aquí el cáncer de pulmón, que inicialmente estaba aquí en este órgano, ya se está extendiendo a otros lugares, ¿sí? El SPECT se parece mucho al anterior. También es una tomografía por emisión de positrones, pero a diferencia de la anterior, no se utiliza o no se requiere la reacción de aniquilación. Y por lo tanto, solamente se va a emitir un solo fotón. ¿Sí? No se emiten los dos que vimos que iban cada uno para su lado prácticamente en un ángulo de 180. Acá no, acá se emite un solo fotón. Acá también vamos a tener emisiones de tipo gamma y se utiliza el tecnesio 99 metaestable. Entonces no requerimos aquí reacción de aniquilación. Los rayos X ya lo habíamos mencionado antes. Aquí lo único que vamos a agregar es que recuerden que se requiere gran cantidad de energía, ¿verdad? Es un bombardeo sobre un elemento de wolframio y se generan entonces electrones de alta velocidad y se desprenden entonces rayos X de ese material y eso se guía a través de un dispositivo
y se proyecta sobre el paciente. Y entonces detrás del paciente o arriba del paciente, dependiendo cómo sea la ubicación de la máquina, va a haber una placa, los rayos atraviesan la anatomía del sujeto y se imprime la imagen en la pantalla fotográfica. Bien, ya ahora nosotros sabemos de que la tecnología ha aumentado bastante. Esa fotografía que ustedes ven allí es de las antiguas, pero todavía en Panamá existen aparatos como eso y se están usando, ¿sí? Ahora la nueva generación es ya sin impresión en una placa, sino que se digitaliza la imagen. Incluso se puede meter en un Word y se hace un informe o se puede convertir en PDF, qué sé yo, todo lo que hace la tecnología en estos días. Así que es mucho más versátil. Antes los archivos donde estaban todas estas impresiones de rayos X eran enormes y el hospital después se vio en la necesidad de entregárselos al paciente y decirle guárdelo en su casa, sencillamente porque acá no hay demasiado espacio para eso y la gente se lleva sus placas para su casa. Eso todavía se hace, ¿sí? Ahora, últimamente, lo que están haciendo es especialmente con la tomografía, la resonancia magnética, el CAT, es que la imagen se graba en un CD y se le entrega al paciente el CD. Al médico se le envía a través de internet a su correo. Usted la baja y en su máquina, en su computadora, usted tiene instalado el software que puede leer ese archivo. Y usted lo abre y ahí el software le permite hacer una serie de observaciones. Los rayos X también tienen algunas propiedades que nos interesan. Por ejemplo, ellos pueden incidir sobre cierto material y provocar un fenómeno que llamamos fluorescencia. La fluorescencia es una propiedad que tienen algunos elementos que cuando son bombardeados con rayos X, ellos emiten una señal. Esa señal se capta por una cámara y a través de la computadora genera entonces una imagen. A esa técnica le llamamos fluoroscopía. Es una técnica de uso corriente prácticamente en todos los quirófanos de Panamá. Los que tienen familiares que son cirujanos les podrán decir, ¿verdad? ¿Qué ventajas tiene eso? Bueno, es un método relativamente barato, ¿verdad? Número uno. Número dos, son imágenes en tiempo real. ¿Qué significa eso? De que usted está con su paciente en el quirófano y en ese mismo momento está generando las imágenes. De tal suerte que les permite a ustedes servirles de guía para los procesos quirúrgicos. Por ejemplo, si usted quiere insertar un electrodo o una aguja a nivel de las vértebras L4 y L5, en ese espacio de allí, usted sabe su anatomía. Esperamos que cuando ustedes se gradúen sigan dominando la anatomía. Pero somos humanos, ¿sí? Ustedes no tienen en sus manos, ¿verdad?, un medidor de distancia. Usted lo sabe por la experiencia que usted va adquiriendo, por sus conocimientos básicos de anatomía y de radiología. Entonces, se usan estos métodos para guía. Entonces, eso le guía a usted hasta dónde usted puede insertar ese electrodo o esa aguja y no causarle daño al paciente. Las otras propiedades de ionización y de difracción realmente ustedes no las van a usar en medicina. La ionización sencillamente es un proceso por el cual se van a generar iones a través de la descarga de rayos X y estos iones a su vez pueden viajar, pueden ser guiados y generar otras respuestas que generalmente se utilizan incluso como método de desinfección. Eso no lo hacemos nosotros. En difracción de rayos X, probablemente ustedes la leyeron alguna vez cuando estaban estudiando la molécula del DNA. Los estudios iniciales que hicieron Watson y Crick y los posteriores que hicieron las mediciones de toda esa molécula, cuánto hay de distancia entre una base nitrogenada y la otra, cuánto es el giro de la hélice, etcétera. Todas esas mediciones se hicieron con el uso de difracción de rayos X. Entonces, eso tampoco ustedes lo van a hacer en medicina, eso lo hacen los químicos que están especializados allá en la biofísica de la molécula, ¿sí?
que también hay algunos aquí en Panamá que abogan porque esa es la verdadera biofísica. Y en realidad la biofísica es muy amplia, ¿verdad? Eso no lo hacen ustedes como médicos, pero lo primero sí. Aquí hay una vista general de uno de los quirófanos, puede ser cualquiera de aquí de Panamá. Las imágenes que están aquí son las imágenes fluoroscópicas. El paciente va a estar aquí acostado y aquí está lo que se conoce como el arco C. Entonces esto va a ser colocado sobre el paciente, no directamente sobre él, pero sobre él. Y esto tiene la ventaja de que gira. Así que usted puede generar imágenes en diferentes ángulos. Entonces, si usted toma imágenes en tiempo real y de manera seriada, es prácticamente como si fuera una pequeña película. En otras palabras, usted puede ver a los órganos internos prácticamente moviéndose. Pero para poder visualizar esa imagen, se requiere, por ejemplo, medios de contraste, como el bario o el yodo. Entonces, esos medios de contraste se inyectan, por ejemplo, aquí en la imagen que vemos abajo a la derecha, en la articulación y permiten entonces visualizar mejor la estructura. Otros, en cambio, el paciente los ingiere, entran al paciente y ustedes ven acá arriba donde está el tracto digestivo y lo blanco que ustedes ven allí es el medio de contraste. Entonces, eso ustedes lo pueden hacer cuadro por cuadro, cuadro por cuadro, y unen todos los cuadros y ven una pequeña película. Entonces, a eso le llamamos cinerradiografía, ¿sí? Y es muy útil, porque, por ejemplo, ustedes pueden captar o pueden determinar en qué sitio del tracto digestivo hay obstrucción o hay un crecimiento tumoral, etc. ¿Sí? Entonces, esta técnica es de un uso bastante común en cirugía. Los rayos X los podemos combinar, ¿verdad?, con medios de contraste y generar mejores imágenes. Pero para eso ustedes también tienen que tener su conocimiento muy bien de la anatomía. Por ejemplo, en el primer caso que dice aquí, colangiografía. ¿Qué parte del cuerpo ustedes creen que es esa que tenemos allí en esa figura? A ver, Raúl Díaz, ¿eso qué es lo que estamos viendo allí, la colangiografía? ¿Qué parte del cuerpo es? No sé la verdad. No sabe muy bien, Alejandro. No sé, profe. No lo No. identifico. De Luca. Tengo entendido que la colangiografía puede ser en la zona de biliar o el intestino delgado, pero no logro diferenciarlo ni más. Ok, usted está en lo correcto, Enrique de Luca. Es en la zona del aparato biliar, ¿sí? Y de eso se trata la imagen. Todo esto que ustedes ven acá al fondo gris es el hígado. Y como dice Enrique, estas que están aquí son las vías biliares. La C que ustedes ven aquí se refiere a colédoco, que es el conducto principal de salida de bilis del hígado. La G que vemos acá es la vesícula. Y el conducto que vemos aquí es el conducto de drenaje de la vesícula, que es el cístico. Entonces, la vía final de salida está acá abajo en el intestino delgado. Ahora, con la técnica esta, cuando ustedes ven las palabras, eso les va a dar pistas. Por ejemplo, si yo tomo ahora la parte del español y analizo la palabra colangiografía, grafos significa gráfica, imagen, trazo, ¿cierto? Y colangio significa relativo al hígado, a las vías biliares. Nada más que uno las dos palabras y tengo colangiografía. En realidad la técnica tiene un nombre más largo, se llama colangiografía retrógrada percutánea, ¿sí? Eso ustedes lo van a hacer en el hospital durante su rotación. Entonces fíjense que el contorno de las vías está bien delineado. Aquí vemos el colédoco bien bonito. Sin embargo, fíjense acá en el cístico. Hay algo un poquito raro. ¿Qué ven de raro en el cístico? No es como un conducto continuo, sino que una parte está como un poco más gruesa. Claro, está más ensanchado.
Entonces, ¿qué ha sucedido aquí? La vesícula biliar, ella se excita cuando nosotros comemos y el alimento llega al estómago. Allí se liberan unas hormonas que van a la vesícula biliar y causan la contracción de la vesícula. Cuando la vesícula se contrae, el contenido que es bilis sale por este conducto que está aquí. Pero ¿qué pasa? Y era ruido para llevar toda la bilis hacia el colédoco. Y aquí se ha almacenado relativamente hablando, pasa con mucha dificultad del contenido y la vía se dilata. Entonces puede ser que algo aquí al final está obstruyendo el paso de la bilis. ¿Qué pudiera ser? Una piedra guaranilla. Cálculos biliares. Claro, ¿verdad? Esas piedras las conocemos como cálculos, ¿sí? Entonces esos son cálculos biliares, que dicho sea de paso, en las muchachas, pongan atención, es más común en las mujeres. Esa patología de cálculos biliares es más común en mujeres. Entonces, como esto se dilata, al dilatarse la pared de la vía, se excitan receptores de dolor y al paciente le da dolor. Entonces, la lógica del paciente, ¿cuál es? Cada vez que yo como, al ratito, ¡plup!, me duele. En esta sección, acá donde está el hipocondrio derecho, ahí está el hígado. Entonces, el paciente de una vez intuye que cuando a él le da el dolor es porque comió. Y la cosa se va agudizando y se va empeorando que el paciente después ya no quiere ni comer. Entonces, cuando llega a la consulta suya, le llega allá y le dice, mire, doctor Kluga, lo que pasa es que ya yo estoy que casi ni quiero comer, porque cada vez que como me da un dolor por aquí, por este lado. Y no puedo comer nada de grasa porque me cae muy mal. Entonces, cuando usted examina al paciente, a la palpación, usted toca esa área y esa área va a estar dolorosa. Le hacen el estudio que vemos ahí en pantalla y se detectan entonces los cálculos. Aquí estamos usando un medio de contraste con aplicación de rayos X. Entonces, allí lo que cabe después es hacer la angiografía retrógrada percutánea. Como dice la palabra percutánea, es que a través de la piel se van a insertar los aparatos quirúrgicos y se extraen los cálculos. ¿Ok? En el segundo caso... Profe, una pregunta. ¿Cómo no? ¿Cómo se sabe diferenciar cuándo usar bario y cuándo usar yodo? El protocolo te lo va a decir. Cada protocolo, dependiendo de la técnica, ya tiene una serie de sustancias que van a usar. Tú no tienes que decidirlo. Ok, gracias. Ok. Bien, la segunda que tenemos allí es la SGEGD. ¿Qué significa eso? Serie esófago gastro duodenal. También le llaman serie esófago gastrodenal de doble contraste. Entonces aquí el que se usa, o se sigue utilizando, mejor dicho, es el bario. No sé si alguna vez ustedes se han hecho ese tipo de estudio. ¿Nadie aquí en el salón se ha hecho una serie esófago gastrodenal? Yo ¿Nadie? sí. ¿Sí? ¿Quién es yo? Yo, José. José Eduardo. A ver, cuéntanos, ¿cómo te la hicieron? Bueno, tenía 10 años y me acuerdo que me hicieron tomar, no sé, como una copita de no sé qué era, supongo que era el bario, Ajá. que sabía, no sé, era como, sabía metal. Le llamamos cariñosamente el batido. Ajá, que era súper grueso también, espeso, me acuerdo. Ajá. Y bueno, como tenía 10 años, en verdad no sabía qué estaban haciendo, pero me acuerdo que tenía miedo de que me iba a morir. No me pasó nada. Y cuando te acostaron en la cama, ¿no te acuerdas si te movieron así de un lado al otro? Sí, eso sí. Ajá. Entonces, allí lo que hacen es que, como el caso de José Eduardo, se le da al sujeto a ingerir lo que conocemos como el batido, ¿verdad? Ese batido en realidad tiene una sustancia efervescente junto con el bario. La sustancia efervescente genera gas y expande las vías, mientras que el bario es el medio de contraste.
Entonces, cuando el paciente toma eso y está en la cama, ustedes entonces lo mueven de un lado al otro, lo voltean para acá, para allá, con la finalidad de que la sustancia vaya cubriendo toda la pared de la víscera. Y el medio de contraste, entonces cuando se aplican los rayos X, lo podamos ver así como aparece aquí el estómago bien bonito y parte del duodeno. Acá abajo está el yeyuno. Entonces, fíjense que aquí el contorno de la víscera se ve muy bien delineado hasta que llegamos a este aquí abajo. En este punto de aquí abajo y más adelante del duodeno, ¿verdad? Se ve que la imagen está un poco borrosa. Cuando esas imágenes están así borrosas, nos indican que el medio ha difundido a ese tejido, ¿verdad? Y no se ha quedado allí pegado en la pared así como si tuviéramos pintura, sino que ha difundido o se ha almacenado en otro lugar que no es el corriente. Y nos va a sugerir entonces, si estamos en estómago, por ejemplo, una úlcera, ¿sí? Y si estamos en otro tejido, puede ser hasta una masa de tejido que puede ser un tumor. Lo bueno de esta técnica es que, como estamos utilizando rayos X, el costo es bastante bajo, ¿sí? Así que es de bajo costo y ustedes ahora que van a ser médicos generales, ustedes como médicos generales pueden ordenar una serie esófago-gastroduodenal. No se requiere que sea un gastroenterólogo el que lo haga. Ustedes como médico general pueden ordenar este tipo de exámenes, porque al final van a tener unos rayos X, ¿sí? Nada más que con un medio de contraste. Entonces, con lo que ustedes llevan de su curso de radiología, ustedes deben ser capaces de interpretar esos resultados, ¿ok? La última imagen que tenemos allí es el CAT, ¿sí? ¿Qué significa CAT? No es gato. Tomografía computarizada. Claro. Entonces, a pesar de que nosotros esperamos de que sea una técnica así como que bien sofisticada, porque el CAT se hizo famoso cuando salió, su base son los rayos X, ¿sí? Vamos a ver ahora mismo las ventajas y desventajas del CAT, pero por ahora miremos la imagen. ¿Qué les llama la atención en estas dos imágenes? Hay una mancha, A ver, hay una mancha como blanca en aquí en la izquierda una manchita blanca allí. Sí, correcto. ¿Qué más? Hay algo que llama así la atención grande, como En que... en la parte frontal también hay como una mancha. Ajá, en este de aquí, ¿cierto? Muy Sí. bien. ¿Qué otra cosa les llama la atención que se ve así grande? El grosor de las meninges. El grosor de las meninges, dice, o del cráneo. Del cráneo, eso. Ok, el grosor del cráneo dice, ¿qué otra cosa? Que todavía es más grande y no lo han visto. Pongan en algo su ojo clínico, hay que irlo entrenando desde ya. A ver, La mancha negra en el medio. ok. Todo este espacio negro que está aquí, ¿a eso te refieres, Díaz? Sí. Claro. ¿Sabes qué es, Díaz? Podría ser una especie de derrame. No. ¿Es normal tener ese espacio allí, Díaz? No, no es normal. Ajá, entonces el doctor Díaz nos dice que no es normal. Y normalmente sí lo tenemos, Díaz, todos nosotros. Eso es el ventrículo cerebral. Así como vimos allá en el corazón que hay ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, acá adentro, en el cerebro, también tenemos ventrículos. Estos dos son los dos ventrículos laterales, ¿sí? Derecho e izquierdo. Y los ventrículos que tienen dentro no tienen sangre, ellos tienen líquido cefalorraquídeo. Entonces ese líquido cefalorraquídeo se produce por unas células que llamamos ependimarias, aquí en las paredes del ventrículo, que son los dos laterales, y pasa entonces a un tercer ventrículo, después a un cuarto ventrículo, baja por toda la médula espinal y eventualmente va a combinarse después con
la sangre venosa y él circula. Entonces, por dentro del cerebro nosotros no tenemos sangre. Nosotros lo que tenemos es líquido cefalorraquídeo. Ahora, en este caso, ese espacio está exageradamente grande, ¿sí? No es normal tener ese espacio tan grande. Entonces, la consecuencia de tener ese espacio tan grande es que la masa de tejido, las neuronas que están alrededor de él se reducen o quedan comprimidas. ¿Sí? Entonces, crea una situación especial, diría yo, que puede ser potencialmente perjudicial para ese paciente. Entonces hay que remover ese exceso de líquido que puede estarse alojando allí, que son los casos de hidrocefalia, por ejemplo. Fíjate que el de al lado no tiene ese espacio tan grande. Ahora hay que ver si los niveles de corte fueron iguales. Probablemente no. ¿Ok? Acá en esta que tenemos aquí, es un poquito fuera del área de ustedes. Esto es lo que usan los odontólogos. Los odontólogos usan rayos X prácticamente todos los días. ¿Sí? ¿Alguna vez se le han tomado esas placas a ustedes? Sí, para las muelas de juicio. Claro. Entonces, este aparato que está aquí, ¿verdad? Es bastante sencillo. Generalmente se le pide al paciente que mantenga aquí adentro una plaquita, ¿verdad? Y cuando los rayos X se proyectan allí, la plaquita que está dentro de la cavidad bucal imprime, hace la impresión. Abajo tenemos algo diferente. Acá tenemos un aparato de rayos X, pero para vistas panorámicas. Puede hacer imágenes prácticamente en 3D. ¿Alguno se ha hecho este estudio? ¿Nadie? Por ahí. ¿Cómo hicieron eso? Entonces, usted pone aquí en este espacio que está aquí, en esta almohadita, pone aquí su barbilla y el aparato se mueve aquí alrededor, ¿verdad? De las arcadas dentales, y le toma entonces la panorámica. Y son imágenes que prácticamente están en 3D. La universidad tiene uno de esos, la escuela de odontología. Entonces, los odontólogos en cierta forma están un poco como que en un poquito de mayor ventaja que ustedes. ¿En qué sentido? Que ellos cuando se gradúan inmediatamente comienzan a ejercer. En el caso de ustedes terminan los 6 años y deben ir entonces a 2 años de internado. Y después entonces que van a tener la idoneidad para ejercer. ¿Sí? Así que eso es un poquito diferente a lo de ustedes. Igual hacen los tecnólogos médicos, se gradúan en el 5º año e inmediatamente comienzan a ejercer. Así que prácticamente ustedes son los únicos que tienen el internado. Entonces ahí surge el CAT, que ya hemos estado hablando del CAT. Su principio también son los rayos X. En español sería tomografía axial computada. El CAT viene del inglés, ¿verdad? ¿Por qué es tan famoso? ¿Por qué es mejor que los rayos X tradicionales? Por varias razones. Uno, que usted puede hacer imágenes prácticamente de todo el cuerpo, es decir, desde la cabeza hasta los pies. Y las imágenes van seriadas. Por ejemplo, usted quiere estudiar el riñón. Entonces usted puede hacer imágenes desde la parte superior del riñón hasta la parte inferior del riñón, de todo el órgano. Y cada partecita de esa, ¿verdad? Es como si usted fuera cortando y haciendo unos cortes muy delgaditos de cada una de ellas. Ahora, la parte moderna del CAT, ¿cuál es? Que toda esta serie de imágenes se pueden conjugar y sacar de una imagen bidimensional, sacar una imagen tridimensional. Eso es lo nuevo en el CAT. Entonces, les permite hacer ese estudio seriado de un órgano o de una estructura. Los niveles de radiación de los rayos X son relativamente más bajos que con otras tecnologías. Y la tecnología de CAT, como fue una de las pioneras, lleva más tiempo en el mercado, más tiempo de uso, ha evolucionado más. Se basa en el mismo principio. Tenemos que irradiar el cuerpo con los rayos X, como lo vemos aquí en la figura. Ellos atraviesan las estructuras
y son captados entonces por los detectores que tenemos acá abajo. Y eso entonces alimenta a una unidad de procesamiento que después lo pasa a la computadora que con el software entonces genera la imagen. Y es la misma historia. Es decir, antes lo hacíamos con impresiones en placas y ahora se está haciendo digitalizado. ¿Okay? Aquí hay un esquema del mismo procedimiento, pero nada más para decirle que la unidad que vamos a ir voxel. Entonces, ese voxel es bidimensional, pero si ustedes se fijan, hay una tercera dimensión aquí y por eso hablamos de tridimensional. Son imágenes pixeladas, ¿verdad? Así que nos permite todavía jugar más con la imagen y generar unas imágenes mucho más precisas de mejor contraste. Lo otro es que la claridad de la imagen comparado con el rayo X tradicional es prácticamente unas 100 veces mejor, ¿sí? El aparato es aquí abajo, fíjense que es uno de los aparatos pioneros, tiene ciertas desventajas. Por ejemplo, el paciente puede ser claustrofóbico o puede ser un paciente pediátrico. Hay unos niños que no se pueden mantener quietos y se precisa que cuando esté allá adentro, la persona no se mueva. Entonces, hacerle el CAT a los niños es a veces difícil, porque el niño por su naturaleza se va a mostrar inquieto o se asusta o bueno, no se puede quedar quieto. ¿Okay? También tiene algunas limitaciones, aunque supuestamente todos tienen el tamaño adecuado, algunas personas muy obesas, ¿sí? Estamos hablando de una obesidad extrema. Aquí hay una imagen en un corte transversal. Lo blanco, como siempre sabemos, en rayo X representa el tejido duro, el hueso, y se va a ver blanco porque debido a su densidad absorbe más energía. Y aquí hay tejido blando, o sea que podemos estudiar tanto tejido duro como tejido blando. En este caso aquí tenemos el hígado y fíjense que el contraste entre las células buenas y las células malignas está dado, así que usted puede ubicar exactamente dónde. Y como es una imagen seriada, es decir, viene desde arriba o desde abajo del hígado y va barriendo y haciendo imágenes a lo largo de todo el órgano, usted eso lo puede reconstruir tridimensionalmente y saber cuál es el volumen del tumor. ¿Dónde está ubicado exactamente? ¿Qué parte del hígado se puede remover si es que hay que remover? ¿Qué pasó? Después surgió otra técnica que incluso superó al CAT y es la resonancia magnética nuclear. Digo que surgió, pero en realidad es una técnica que tampoco es tan nueva. Fíjense que cuando se inventó esta técnica allá en el 52, Bloch y Purcell, ellos ganaron el premio Nobel por eso. Y después se modificó y ustedes ven allá abajo que dice fMRI. La F significa funcional. Entonces se desarrolló una versión en el 92 que permitía hacer estudios funcionales a través de la resonancia magnética. Y por eso Mansfield y Lauterbur, ellos ganaron también el premio Nobel. Entonces es una técnica que ha dado 2 premios Nobel, la misma técnica con una modificación. Aquí no usamos rayos X. Aquí lo que se usa es un campo magnético y pulsos de energía. Esos pulsos de energía generados con el campo magnético a través de unas bobinas hacen que las moléculas vibren y esa vibración genera energía y eso puede ser captado entonces por los detectores y eso reconstruye una imagen. Obviamente va a ser una imagen de muy alta resolución, prácticamente tridimensional. Usted puede con su computadora darle vueltas a esa estructura y la puede ver desde diferentes ángulos. En la figura lo que vemos aquí es el magneto, que lo pintaron aquí de chocolate, pero eso en realidad es gris, ¿sí? Y aquí no se ve muy bien, pero aquí alrededor van a estar las bobinas, que aquí nada más se ve un pedacito. Eso es una cosa como, casi como un anillo, pero no está completo el anillo. Entonces, con esas bobinas se genera entonces la onda de radiofrecuencia que junto con el campo magnético hacen vibrar
a los electrones, a los átomos, y la excitación esa genera una señal que distorsiona ese campo magnético y genera entonces la imagen. Seguimos con el mismo concepto de voxel que vimos anteriormente, así que a través de esto se puede sacar, ¿verdad?, una imagen prácticamente tridimensional. También son imágenes pixeladas, así que podemos jugar con mayor nitidez de la imagen. Aquí hay un esquema general del aparato. Se puede explorar entonces en los ángulos del espacio, como dice aquí. Entonces acá vamos a tener, ¿verdad?, las bobinas alrededor, y vamos a tener también los magnetos. Entonces cada uno está orientado de manera que nos va a dar una señal, ya sea en el eje X, o en el eje Z, o en el eje Y. De manera que cuando esas frecuencias de radio excitan, ¿verdad?, el movimiento del giro de los núcleos de los átomos, eso entonces excita a las células de nosotros y generan entonces una señal que puede percibir el campo magnético. Es la figurita que tienen acá abajo. Ya muchos médicos prácticamente se van directo a usar resonancia magnética, ya no pasan por rayos X. Rayos X lo están usando más que todo para una consulta rápida, porque la resonancia magnética no es un proceso rápido. El paciente necesita, usted como médico necesita ver rápidamente una imagen porque usted no está seguro qué le está pasando al paciente. Usted está examinando una articulación, una posible fractura, lo que sea. Rapidito le toman un rayo X y uno ve la placa enseguida ya. En la resonancia magnética toma su tiempo. Hay que prepararse, etc. Aquí está el último tomógrafo que yo vi y estuve allí metido. Y esto yo le dije al técnico que me tomara la foto ahí para traérsela a ustedes. Eso fue ahora en junio pasado. El año pasado. Y este año de nuevo en junio me tuve que hacer otro. Y en este caso ellos usan esa resonancia magnética, pero con contraste. Entonces es una variación de la resonancia magnética común. Aquí se usa gadolinio, ¿verdad? Ese elemento es el que nos va a generar un brillo metálico frente a esa reacción. Entonces eso se deposita en los sitios donde hay, por ejemplo, inflamación, donde hay tejido fibrótico, ese tipo de cosas. Lo bueno del gadolinio es que generalmente se elimina rápidamente del cuerpo, y ya ellos tienen calculadas las dosis, y generalmente ellos lo que hacen es que calculan la dosis para una persona de 70 kilogramos, ¿sí? Así que hasta ahora no han tenido problemas. Te lo inyectan por aquí, por la vena en el brazo, y te ponen aquí una almohadilla y acá otra en la parte de atrás de la cabeza, y uno ingresa entonces al tomógrafo. ¿Alguno se ha hecho resonancia magnética? ¿Nadie? Yo me he hecho alrededor de 8, ¿sí? Y todavía falta, porque me tienen que estar monitoreando cómo va mi problema de mi enfermedad, así que hay que darle seguimiento, y el seguimiento es a través de resonancia magnética. En esta última que fui, vamos a decir como que estuvo un poquito más yeye. Te ponen aquí en los oídos, te ponen unos audífonos y te ponen música, porque el aparato genera un zumbido, y ese zumbido a mucha gente les molesta o les inquieta. Ellos también te dan un botoncito así que tú tienes en la mano, de manera que cuando tú tienes pánico o tienes claustrofobia o alguna necesidad fisiológica, tú presionas eso y todo el procedimiento se detiene, ¿sí? Las imágenes son muy buenas. Fíjense aquí lo que tenemos, ¿verdad? Estas son imágenes de resonancia magnética. La voy a aumentar para que la vean con mayor detalle. Aquí estamos viendo, por ejemplo, el tallo cerebral arriba, ¿verdad? Mesencéfalo, puente, bulbo. Aquí atrás el cerebelo. Aquí está todo el aparato bucal, la lengua, etcétera. Aquí vemos las vértebras. Esta parte de aquí, las cervicales.
Acá atrás está la médula espinal. Y en el caso mío, que es muy parecido a este que tenemos en pantalla, aquí lo que se buscaba era si tenía un disco herniado. Aquí lo tiene entre C6 y C7. El disco herniado es porque hay una estructura entre cada vértebra que le llamamos disco. Y esa es una estructura de amortiguación, hablando biomecánicamente. ¿Qué sucede? Que a veces se desplaza y se sale de su lugar, y cuando es como en la parte de arriba donde vemos entre C5 y C6, decimos que el disco está protruido y ahí no causa mayor problema. Pero cuando se va más allá, decimos que está herniado, entonces comprime a la médula espinal. Y ahí vienen una serie de problemas, dependiendo del nivel donde está la hernia. Si es C5, C6, C7, eso va a afectar miembros superiores. Es decir, si es bilateral, serían los dos brazos. ¿Qué va a presentar el paciente de ustedes? Dolor en los brazos, parestesias. Las parestesias son como hormigueos. Disestesias, o sea que la sensación percibida no la puede identificar. Hiperalgesia, o sea, dolor. Debilidad muscular, ¿sí? Ese tipo de cosas el paciente se va a quejar, y sobre todo del dolor. Si el paciente, usted le toma ese estudio con la resonancia y el paciente realmente no manifiesta gran cosa de dolor, con analgésicos se puede manejar y así se va X tiempo. Pero si el problema se va agravando y se va agravando y cada vez es peor, el remedio es quirúrgico. Hay que hacer la cirugía. Probablemente alguno de ustedes se dedique a ser neurocirujano y se entra por aquí adelante del cuello, ¿verdad? Generalmente a un costado del cuello, en esta área de aquí se hace la penetración quirúrgica y se llega acá, se remueve el disco que está dañado y se pone una prótesis. Y se fijan las vértebras con tornillos y una barra de titanio, ¿sí? Ya eso a mí me lo hicieron a nivel lumbar. Me lo tienen que hacer ahora a nivel cervical, pero yo todavía estoy reacio al asunto. Vamos a ver esta a nivel lumbar. Profe, entonces, usted no se puede agachar. Me puedo agachar, pero no me puedo levantar. O sea que para agacharme hay que pensarlo 2 veces, porque después no me puedo levantar. Tampoco puedo permanecer de pie mucho tiempo, porque las piernas se van debilitando y comienzan las parestesias. Hay una cosa que se llama alodinia. La alodinia es la sensación de que se está quemando una parte de la piel. Y en realidad es que se está estimulando con algún estímulo táctil, pero eso se convierte en sensación de quemazón. Y eso es un tipo de hiperalgesia. Eso también se desarrolla. El problema es acá abajo ahora, ¿verdad? A nivel lumbar. Piense que aquí el disco está herniado y está presionando a la médula lumbar. En este punto tenemos la salida del nervio ciático. No sé si ustedes han escuchado la enfermedad que se llama ciática o tienen algún familiar que sufra de ciática. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, esas personas, incluyéndome a mí, ¿verdad? Tenemos estos problemas de la marcha, lo que se conoce como marcha claudicante. Significa que a veces uno va caminando y las piernas se van poniendo cada vez más débiles y después ya uno no puede caminar. O cuando estás parado también te entra dolor en las piernas, te tienes que sentar. Se te duermen las piernas, que son las parestesias. A veces nada más es una pierna, a veces son las dos. Y nuevamente, te pueden manejar con medicamentos y si no resulta la cosa, entonces hay que hacer la cirugía, ¿sí? Yo tengo por ahí un montón de figuras de la cirugía, pero no las puse aquí en este archivo. Debiera ponerla para que ustedes la vean. Aquí arriba lo que tenemos es estudio de tejido blando, ¿verdad? Para que vean que no solamente es huesos, articulaciones, vértebras. Aquí tenemos, por ejemplo, la próstata.
es una glándula en el sistema reproductor masculino. Acá hay una sección del intestino grueso. Esto que vemos aquí oscuro es la vejiga urinaria. Aquí hay una manchita en la próstata que nos sugiere que hay un tumor que puede ser benigno o maligno. Todavía no sabemos. Y lo que se haría entonces sería una biopsia de ese tejido para saber si es benigno o maligno. Eso va junto con otros análisis, por ejemplo, con el PSA, ¿sí? El antígeno prostático, para decir y una historia clínica del paciente. Pero es para que vean de que también se hacen estudios en otros órganos y no necesariamente son las vértebras. Esta es, la pongo aquí para que vean que se puede también hacer en el plano transversal. Entonces yo puedo ver desde acá, desde la nariz hasta acá, la parte occipital. Y lo puedo hacer en todos los niveles desde el cráneo, desde acá arriba del vértice del cráneo hasta acá abajo, hasta la base del cráneo. Puedo ver cada una de las láminas e identificar si hay algún tipo de problema, tumor, problema de los vasos sanguíneos, acumulación de líquido, etcétera. Entonces, fíjense que aquí en esta vista tenemos una vista de una sección transversal. Acá tenemos una vista sagital, todas las demás son sagitales. O sea que tenemos vistas en diferentes planos, ¿sí? Y nuevamente, la resolución es mucho mejor, la versatilidad es mucho mejor. A uno le entregan el CD y los resultados, el sitio donde nos hacen la resonancia, ellos tienen el email del médico, así que ellos inmediatamente le mandan el email al médico, el médico ya lo recibe en su máquina y le programa a uno la siguiente consulta. Pregunta la que quiera. Profe, una pregunta. ¿Qué es en la foto de arriba lo que está a la izquierda de la próstata y abajo de la vejiga? Que se ve como una cavidad también. Esto que está aquí Sí. puede ser parte del intestino. Para que el intestino está enrollado, da vueltas. Ok, gracias. Ok. Acá tenemos, ¿qué órgano sería, Diego? El cerebro. No. Como que necesitan anatomía. ¿Ah, Diego? Profesor, ¿no son los riñones? Los riñones, claro que sí. Entonces los riñones tienen una parte central que es la médula y una parte alrededor que es la corteza. Entonces acá tenemos para efectos comparativos cuando se usa el medio de contraste que es el gadolinio. Fíjense que la de la izquierda es normal sin gadolinio y la de la derecha tiene gadolinio. Entonces todas estas partes que están blancas, el gadolinio marca blanco intenso, son las partes que pueden estar los problemas. No sabemos exactamente qué problema están buscando ellos, pero sabemos que está allí. Bien, eso era para las técnicas. Lo que viene ya nosotros lo hemos adelantado algo, el complemento de radiaciones ultravioleta, ya nosotros habíamos hablado de ella. Aquí vamos a hacer un complemento de lo que ya habíamos adelantado. La mayor parte de la radiación ultravioleta que nosotros recibimos es la que viene del sol. Sin embargo, nosotros tenemos una capa protectora en la atmósfera. Esa capa protectora básicamente tiene ozono y eso nos protege de las radiaciones. Ahora bien, ¿algo va a penetrar? Claro que sí, y especialmente cuando no tenemos mucha nubosidad. Si no está la capa de ozono correctamente y si no hay nubes, no van a entrar todas esas radiaciones. Esas radiaciones van a entrar, van a ser absorbidas por ciertos materiales y van a ser también reflejadas. Entonces, si se refleja, quiere decir que nosotros, aunque estemos en la sombra, podemos recibirlas, que es la figurita que tiene acá abajo del sujeto con el parasol. Entonces, la sombra es cierto que reduce la radiación ultravioleta directa porque tienes el parasol, pero lo que está alrededor, ¿verdad? Puede reflejar hacia el sujeto
y le puede llegar esa radiación, incluso cuando está dentro de su casa. Entonces, esa que se refleja hay que ponerle importancia. Y si usted va a estar todo el día en la playa, usted necesita un protector. Si usted va a estar trabajando en el campo, usted necesita un protector. Entonces, esos protectores solares vienen en un número que se llama SFP, el factor de protección solar. Entonces, dependiendo de la cantidad de tiempo de exposición, de las condiciones del ambiente, hay diferentes números para protegerse. Eso hay que unirlo con el fototipo de piel y el índice ultravioleta al que usted va a estar expuesto. El índice ultravioleta generalmente lo miden la gente que se dedica a la meteorología. No sé si ustedes han visto cuánto de índice ultravioleta tenemos para el día de hoy en Panamá. En los celulares aparece en la computadora, hay varias aplicaciones, a veces lo dan hasta en las noticias. ¿Alguno lo ha visto para hoy? Sí, profe, era de 6. De 6, ¿cierto? Entonces, se puede decir que es relativamente moderado. Vamos a ver el cuadro. Fíjense, aquí tenemos en este cuadrito que dice 3, 4, 5, medio, el 6, 7, alto. Entonces, si entre 5 y 6 está entre moderado y alto. Y eso es lo esperado. ¿Por qué? Porque Panamá tiene una situación geográfica cercana al Ecuador. ¿Cuánto es de qué latitud es la posición geográfica del país? Ustedes que están dando geografía y esas cosas. ¿Cuál es la localización del Istmo de Panamá? Longitud, latitud. ¿No saben dónde está su país? Por eso es que después tienen que dar historia y tienen que dar geografía. Nadie sabe dónde queda el país Panamá. No puede ser. Profe, como entre 7 latitud y 70, 80 por ahí, longitud. Ok. ¿Latitud norte o sur, Diego? Norte. Norte. Entonces estamos entre 7 y 10 grados de latitud norte. Esto significa que estamos muy cerca del Ecuador. ¿Qué consecuencias tiene eso? Que los rayos solares nos llegan en forma más directa. El efecto térmico es mayor. Entonces, si usted escucha, como ya dijeron allí, que el índice ultravioleta es de 6 y usted está en un país que está cerca del Ecuador, usted tiene que protegerse. Depende de la cultura, depende de las situaciones. La gente de la ciudad, cuando va a la playa, llevan el bloqueador, llevan el bronceador, llevan el parasol, llevan la pelota de fútbol y el cooler lleno. ¿Sí? Y van a la playa. Pero si usted es del interior y usted va a trabajar el campo, usted no carga ninguna de esas cosas que mencioné. ¿Qué usted lleva si es del campo y va a trabajar al campo? Sombrero y manga larga. Claro, eso mismo. Y ese método ha sido efectivo a través de las generaciones. Y es un método barato. Tú usas el sombrero todos los días, lavas la camisa y te pones una limpia. Pero ¿cuánto cuesta el bloqueador y cuánto cuesta el bronceador? Yo los precios ni me los sé. Pero no es barato. ¿Ven? Entonces, la gente en el interior muy sabiamente, ¿verdad? Usa su sombrero, usa su camisa de manga larga y necesita trabajar bajo el sol, pues ¿qué vamos a hacer? Hay que hacerlo. Entonces, si uno se expone al sol, una de las principales consecuencias es el desarrollo de eritema, que fue lo que vimos en una gráfica anterior, la piel se quema, ¿sí? Entonces, dependiendo del índice ultravioleta, eso va a determinar cuánto tiempo yo puedo estar expuesto al sol sin protección. Fíjense que en esta tablita, si estamos con 5 y 6, que fue que me dijeron, tenemos moderado, y dice de 23 a 28 minutos. O sea que usted no puede estar allá afuera más de media hora sin protección. ¿Sí? Y también dependiendo de la hora del día. Si usted nada más va a estar un ratito, amén. Y si el índice está bien bajito, 1 o 2, entonces usted puede exponerse más tiempo, 140 minutos por allá, dice la tabla, para el desarrollo de eritema. ¿Sí? Entonces, estos SFP que vemos aquí, ¿verdad?
es necesario, si usted tiene un índice ultravioleta alto y frente al hecho de que usted va a permanecer al aire libre largo tiempo. Esas dos cosas combinadas, más su fototipo de piel que es muy sensible a las radiaciones, usted debe usar protector. Y no contento con eso, use su camisa manga larga, use su sombrero y protéjase. Cuando nosotros estamos expuestos al sol, nos puede dar melanoma, además de eritema. ¿Okay? Este estudio que vemos aquí, como siempre se hablan de otros lugares, este estudio sí es de Panamá. Es un poquito viejo, pero bueno, es de Panamá. Acá lo que vemos es el índice ultravioleta o las radiaciones ultravioleta del tipo B a lo largo de un año. Abajo en las X tenemos los meses del año y en la Y tenemos entonces el índice ultravioleta. Fíjense que siempre marca alto y tenemos 3 ciudades para hacer la comparación. Panamá en rojo, David en azul, Santiago en verde. ¿Cuál de las 3 ciudades es la que marca más alto a lo largo del tiempo, según la gráfica? David. David, Chiriquí. ¿Alguno está en David, Chiriquí ahora? ¿Nadie? ¿Todos están aquí? ¿Alguien es de Chiriquí? ¿Nadie? Bueno, tenemos todos citadinos, parece. Entonces, allá en David, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado. Algo está pasando allá, por lo menos en ese momento, en ese año que se hizo el estudio. Probablemente sea la contaminación, el uso de pesticidas, de plaguicidas, que algo le hacen a la capa de ozono y penetran más las radiaciones. El más abajo es Santiago. Los que están en Santiago, si hay alguno, ¿verdad? O son de allá, todavía en Santiago tienen más protección que en la ciudad de Panamá. ¿Sí? Eso es para que ustedes se den cuenta de que algo de esos estudios se hace en Panamá y que nosotros tenemos cierta exposición a ese tipo de peligro. Esto que está aquí está en otro ámbito. Acá tenemos el uso de las radiaciones ultravioleta, pero para eliminar patógenos de la sangre. Pero esa sangre es la que se va a utilizar en banco de sangre. ¿Sí? Este dato me lo dio un tecnólogo médico que trabaja en el oncológico. Una muchacha. Ella dice que ellas allá tienen un sistema que está basado en luz ultravioleta del tipo A de 320 a 400 nanómetros, junto con una sustancia que se llama amotosalem. Entonces, cuando se extrae la muestra de sangre que está en esta bolsa, ¿alguno de ustedes ha donado sangre? Tampoco. Ahí, Yo, por ahí hay uno, ¿verdad? Bien. Entonces, es sometida con este aparato a este tipo de radiación junto con esa sustancia y eso reduce enormemente los patógenos. Entonces, primero se mezcla con la sustancia, se procede a la iluminación y después entonces se separa ya sea el plasma, las plaquetas, los componentes que quieran y se almacena. Eso está en uso. Aquí hay otro uso, pero esto es de otro tipo de radiaciones. La pongo porque me resultó interesante ver el uso de los rayos infrarrojos. Con esto se pueden visualizar los vasos sanguíneos. Tenemos en Panamá, la respuesta es sí. Hay un tecnólogo, ese muchacho trabaja en San Fernando. Él tiene eso allá en San Fernando, pero me dijo que él no lo usa. Le dije, bueno, ¿por qué no lo usas? No se te hace la vida más fácil. Dice que, bueno, que a veces el aparato no da buena imagen, a veces se demora, y que, bueno, él sabe dónde están las venas, él sabe su anatomía, y él extrae la sangre más rápido que está buscando el aparatito este. Pero bueno, se lo pongo allí como parte de lo que es la tecnología utilizando radiaciones en la práctica clínica. Ya ustedes saben sacar sangre, ¿no? Saben lo que es extracción de sangre, cómo extraerla, etcétera, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Ok, vamos bien. Bien, con eso nosotros terminamos la parte de radiobiología. Si no hay pregunta, entonces comenzamos con termometría.